Bienvenidos a este video donde vamos a hacer un cálculo para selección de inversores de tipo off-grid. Para ello necesitamos hallar las potencias de los artículos accesorios que vamos a mover con ese inversor. Entonces, si no tenemos esos datos, podemos hallarlos con los voltajes de operación y con la corriente de operación dados en la placa técnica del equipo mediante la fórmula potencia igual a voltaje por corriente. Entonces podemos tener esta tabla donde vamos a tener en cuenta el equipo, el voltaje de operación, corrientes, la operación unitaria o la potencia de operación unitaria en vatios, la potencia de arranque del equipo si la tiene, la cantidad del equipo, y tenemos la potencia de operación total de todos los equipos en vatios y la potencia de arranque totales en vatios. Al final vamos a sumar estas potencias y a partir de ese momento vamos a hacer los respectivos cálculos y selección del inversor. Para entenderlo, pues hagamos un ejemplo. Aquí tenemos unas cargas que vamos a mover con unos inversores basado en el ejercicio que hemos tenido para hacer estos cálculos. 6 bombillos de 20 vatios. No nos importa el horario porque mencionamos que nos importa la potencia. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el dato de los bombillos de 20 vatios. Ya sabemos que la potencia unitaria de operación es 20 vatios. Los bombillos no poseen potencias de arranque, por tanto, la potencia de arranque es la misma potencia de operación normal. Cantidad 6 y multiplicamos el 6 por esos valores y tenemos 120 y 120 en total. Lo mismo pasa con el TV Plasma. TV Plasma pues no posee una potencia de arranque, por tanto colocamos su potencia nominal de trabajo, porque ya sabemos que cuando arranquemos este equipo pues él va a consumir 80 vatios y va a quedar así. Tenemos un equipo, un televisor, por eso tenemos 80 y 80. Lo mismo con el bombillo de 40 vatios, aquí lo tenemos 160 y 160. Un ventilador, pues a pesar de que es una máquina AC, tiene un motor AC, debido a su baja potencia, pues su potencia de arranque es muy similar o casi igual a la potencia de operación unitaria, y por esa razón pues colocamos que la potencia unitaria es la misma potencia de arranque. Tenemos dos equipos y tenemos 160 y 160 vatios. Hacemos la sumatoria, nos da 520 y 520. Ahora vamos a agregar un accesorio como una nevera. Una nevera, pues en este caso pues nos dice el fabricante que tiene 120 vatios, pero en el arranque es aproximadamente 10 veces su potencia nominal. Por tanto, su potencia de arranque es 1200 vatios. Entonces, vemos cómo la relacionamos en la tabla. Vemos al final, tenemos la nevera que tiene una potencia nominal de 120 vatios, una potencia de arranque 1200, tenemos una cantidad. Entonces aquí ya en el consolidado de la potencia total es 120, 1 por 120. El consolidado de la potencia para esta nevera es 1 por 1200. Si sumamos todos aquí, nos da 640 las potencias nominales de los equipos en operación, y la potencia de arranque, si los sumamos todos, si los encendemos todos al mismo tiempo, nos da 1720. Entonces recordemos estos valores que con ellos vamos a hacer el proceso de selección. Para el cálculo del inversor, entonces deducimos que si las cargas se encienden al mismo tiempo, pues la potencia pico que tiene que asumir el inversor tiene que ser mayor o igual que la potencia de arranque del sistema. Entonces, la potencia pico del inversor tiene que ser mayor o igual que 1700 vatios, que fue lo que nos dio la tabla anterior. Pero recordemos que la potencia nominal de un inversor o su referencia es la mitad de la potencia pico del mismo, o en otras palabras, la potencia pico o de arranque de un inversor por lo general es el doble de su potencia nominal. Entonces, con base en eso, vamos a hallar una potencia nominal del inversor calculada con base en la potencia pico necesaria entre 2. Entonces, reemplazando los valores, tenemos que la potencia nominal del inversor calculada es de 1720 entre 2, lo cual nos da una potencia nominal de inversor de 860 watts. Pero recordemos que los fabricantes
muchas veces dicen que este inversor debe trabajar con máximo el 80% de su capacidad, lo que mágicamente es que trabaja un 25% por encima de la potencia nominal o de las cargas. Entonces, por esa razón, la potencia nominal del inversor hay que ajustarla por este valor, que es 1.25, por la potencia nominal calculada que habíamos visto en la filmina anterior. Reemplazamos los valores, nos da 1.25 por 860 vatios y nos da que nuestra potencia nominal del inversor ya con el factor de ajuste de 1075 vatios. Recordemos que no hay un inversor con esta capacidad, está de 1000 y de 1200, entonces por esta razón escogemos el de 1200, el inmediatamente superior. Como recomendación, pues, que sea un inversor tipo xenón pura, y ya el voltaje pues viene dependiendo del arreglo de los paneles que tengamos. Vamos a hacer la comprobación con los valores. Entonces, si sabemos que tenemos un inversor de 1200 watts, es porque su potencia pico máxima es de 2400. Entonces, vamos a verlo en un diagrama. Entonces, vamos a ver aquí que aquí tenemos los 2400. Vemos que aquí vemos la gráfica de la potencia pico de arranque del sistema, que es 1720, y después queda el sistema con aproximadamente 620 o 640, que fue lo que vimos. Aquí está 640, que fue lo que vimos en la tabla anteriores. Veámoslo aquí. Y el voltaje nominal del inversor es de 1200. O sea que aquí podemos ver fácilmente que en el arranque tenemos una diferencia aproximadamente de 680 vatios, por eso es que el arranque no va a aguantar el inversor, y después que arrancan las cargas vamos a tener una diferencia de casi aproximadamente 560 vatios. Vean toda la diferencia, y podemos conectar otras cargas resistivas si las necesitamos. Entonces este puede ser el inversor para este sistema, teniendo en cuenta pues las potencias de arranque de las cargas y las potencias nominales de trabajo u operación de las cargas. Muchas gracias por su atención.